Entonces, ¿qué están haciendo ahora Ucrania y la Unión Europea? No lo vas a creer, pero Ucrania realmente se dirige hacia la Unión Europea y lo está haciendo de una manera completamente diferente a cómo lo hicimos nosotros en 2004. De hecho, se dirige allí de manera inversa, es decir, primero será aceptada en un régimen especial, no como miembro pleno, y luego recibirá toda la ayuda posible de la Unión Europea para que Ucrania pueda llevar a cabo todas las reformas importantes necesarias para convertirse en un miembro pleno. Básicamente es una visión ya sea de Emmanuel Macron que se une a la visión de Volodymyr Zelensky y del gobierno ucraniano, y es la visión de una Europa a varias velocidades, es decir, una Europa que no solo tiene el régimen, digamos, de países que están por unirse y países que ya se han unido y disfrutan de todos los beneficios y derechos, sino un régimen de varios niveles de membresía. Así tendremos una membresía clara y plena como la nuestra, la de los alemanes, etc. Luego habrá la posibilidad de una membresía potencial que en el futuro tal vez se convierta en membresía, como la que Turquía o Georgia han tenido durante mucho tiempo, son los llamados países candidatos, y luego podría haber algo así como una membresía parcial, que ya es un país que ha cumplido parte de las cosas necesarias, digamos, pero aún no todas, y la Unión Europea planea ayudarle a cumplir con el resto. Y este país, aunque estaría sentado en la mesa, tendría, digamos, derecho a observar, tal vez parcialmente derecho a decidir, recibiría algo de dinero o algo así, pero aún no sería un miembro pleno, así que, por ejemplo, no tendría todos los derechos, solo parte de ellos, pero al mismo tiempo no tendría que cumplir con todas las regulaciones, solo con parte de ellas, y tendría más tiempo para ponerse al día y poder ser parte de la Unión como miembro pleno en algún momento en el futuro, pero para que ya lo tengamos enganchado, para que ya puedan ver algunos resultados, una membresía parcial, para que ya puedan poner su banderita ahí y recibir algunos fondos, para que ya puedan probar los frutos al menos de una membresía parcial en la Unión Europea. Con esto, digamos, se aceleraría la expansión de la influencia de Europa como tal. Además, se evitaría que algunos países que ya han dado pasos para convertirse en parte de la Unión Europea y hacer esas reformas, de repente retrocedan rápidamente, que ocurra algo y de pronto se dirijan en otra dirección, y así Europa tendría ese gancho ahí. Sin embargo, en lo que respecta a la Unión Europea y Ucrania, ahí hay muchos problemas que tendrán que resolverse. Por ejemplo, el problema de que la guerra sigue en curso, por supuesto, o el problema de que existe Hungría. Hungría realmente no tiene interés en que la Unión Europea acepte a Ucrania bajo ningún régimen. Pero Ucrania realmente da la bienvenida a esto, porque podría ser una palanca contra Rusia y un gesto amistoso hacia Estados Unidos, como diciendo, miren, queremos la paz, queremos formar parte de la Unión Europea y hacer negocios. Es algo que podrían firmar, y a través de esta, digamos, membresía parcial en la Unión Europea, Ucrania podría ejercer presión sobre Rusia y mostrarle a Estados Unidos que realmente está comprometida por la paz y que ellos no son el problema para lograr un acuerdo de paz, que los rusos son el problema para alcanzar un acuerdo de paz. Al final de cuentas, eso mismo lo dijo Lavrov, que en cuanto a la paz todavía está muy lejos y que los estadounidenses son demasiado apresurados. Sí, básicamente eso fue lo que dijo Lavrov, lo pueden buscar en cualquier parte de internet, que a los rusos realmente no les importa la paz. Sin embargo, como ya dijimos, en lo que respecta a Ucrania y su existencia, la membresía parcial todavía presenta problemas y grandes obstáculos que tendrán que resolver, y también nosotros en Europa tendremos que resolverlos. Y el primer reto es Hungría. Hungría es un gran problema porque Víctor Orbán es realmente un colaborador pleno con el régimen de Moscú, ya sea por miedo o porque empezó a colaborar y ya no puede echarse atrás, ya sea por razones económicas o por alguna antipatía personal. Víctor Orbán es enemigo de Ucrania y un gran saboteador de la Unión Europea. Pero en cuanto a su capacidad de seguir saboteando y siendo enemigo de Ucrania y un problema para la Unión Europea, eso se está acercando a su fin.
Según las últimas encuestas antes de las elecciones que hemos recibido, su popularidad está en 38%, mientras que su oponente, el señor Peter Mayar, está en 49%. Eso significa que las posibilidades de victoria de Peter Mayar son realmente muy altas y las tendencias muestran que además está aumentando y nunca en la historia de las encuestas había estado tan alto. Orbán también está creciendo ligeramente, pero crece al mismo ritmo que Peter Mayar. Eso indica que la popularidad del señor Mayar es 10 puntos porcentuales mayor. En cuanto a cualquier manipulación o ajuste de los distritos electorales o manipulación de las elecciones a través de los distritos, tendría que ser realmente muy descarado y muy atrevido para que Fidesz y Orbán pudieran vencer a Peter Mayar. Eso significa que realmente la estrella hostil de Víctor Orbán se está apagando lentamente y lo vemos tanto en Europa, nosotros, como los europeos y también los ucranianos. Básicamente, antes de que se hable de que Ucrania podría ser aceptada como miembro de segunda clase de la Unión Europea, se esperará al final de Orbán. La suposición es que Peter Mayar querrá tener buenas relaciones con la Unión Europea, él mismo ya lo ha declarado, y al mismo tiempo la suposición es que cuando caiga a Hungría y Fico vea los grandes problemas que hay en Eslovaquia, entonces también Andrej Babiš, que tiene, tendencias a ser como Orbán, retrocederá un poco y querrán, cooperar con el resto de Europa y no tener una mala relación con Ucrania. En general, apostar a que vamos a hacer una futura B3 con Orbán o algo así es realmente miope, porque si nos inclinamos hacia Orbán, Fico y Putin, dado el desarrollo actual, también podríamos terminar como una B1, porque en Polonia tenemos una postura clara de que la B4 terminó, que los rusos son enemigos absolutos, ya sea que gobiernen los de izquierda o los de derecha. En cuanto a Polonia, en Eslovaquia, aunque todavía hay una gran parte de la población que está claramente a favor de Rusia y es un país realmente muy complicado, al final Fico está cayendo y tiene alrededor del 16%. Y sobre Hungría ya dijimos que ahí Orbán muy probablemente también terminará. Y como dije, esto es algo con lo que se cuenta y sobre lo cual Ucrania podría, tachar el problema de Orbán y seguir resolviendo otros asuntos respecto a la entrada a la Unión Europea, siendo un miembro de segunda categoría que solo recibe parte de los fondos y, por ejemplo, solo tiene derechos de decisión parciales. Pero este plan tiene una falla. Si Víctor Orbán se mantuviera firme y votara en contra, tendría de su lado también a Robert Fico, quien también votaría en contra. Y lo más probable es que Andrej Babiš también votaría en contra de aceptar a Ucrania como un estado de segunda categoría en la Unión. En ese momento la Unión Europea solo podría esperar la carta de Trump y, por ejemplo, podrían presionar a Trump para que presione a Babiš, Fico y Orbán en el sentido de que si Ucrania entra a la Unión Europea como miembro de segunda categoría, eso acercaría la paz y, por lo tanto, Trump probablemente lograría su objetivo deseado. Eso significa que al final Orbán, Babiš y Fico tendrían que decidir si también se enemistan con Donald Trump y a la Unión Europea en nombre de la alianza con Rusia y la política húngara o se someten. Pero ese es el peor escenario, donde Europa tendría que confiar en que Donald Trump lo resuelva con estos y otros dos bribones. Pero hay un escenario más probable y es que en Hungría realmente gane Pedro Magyar, en Eslovaquia Roberto Fico será muy al borde de la derrota y no querrá dañar su relación con Europa. Y el único que estará en contra será la República Checa y Andrej Babiš. En ese momento pueden aplicarnos el procedimiento artículo 7. El artículo 7 dice que en el momento en que todos los demás estados del Consejo Europeo estén de acuerdo en que no tenemos derecho a voto, es decir, que no podemos votar sobre la cuestión de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, entonces no votaremos.
En ese momento, si los eslovacos dijeran que están de acuerdo en que, digamos, no votemos, porque Fico tendría miedo de que le corten los fondos y de que tenga problemas con el gas, entonces podrían aislarnos. Podría ser el mismo escenario al revés. Si nosotros traicionáramos a los eslovacos y les dijéramos, oye, la verdad nos molestan, queremos tener buenas relaciones con la Unión Europea porque Andrej Babiš necesita subvenciones europeas, entonces en ese momento podríamos formar en Europa una mayoría absoluta junto con los húngaros, donde Péter Magyar también querría mejorar su posición en el Parlamento Europeo y en Europa. Y vamos a votar sobre que, según el artículo 7, los eslovacos no pueden sabotear la entrada de Ucrania a la Unión Europea. De verdad. Para que Ucrania sea aceptada así de anticipadamente en 2027, tendría que usarse este artículo 7 si no fuera suficiente con que Donald Trump presione, o si no fuera suficiente con que los eslovacos y húngaros se asusten por la suspensión de los fondos europeos, o si no fuera suficiente con que los checos y eslovacos se asusten de que los húngaros que sabotearon a Europa, sus partidos fracasaron brutalmente en las elecciones por todos los problemas que surgieron. En resumen, hay varios caminos, algunos son más sencillos, otros más complicados, y la posibilidad de que Ucrania esté en la Unión Europea como miembro de segunda categoría ya en 2027 no es nula. Yo personalmente le doy como un 20%, la probabilidad es realmente muy baja. Sin embargo, si hablamos de que Ucrania será un miembro de segunda categoría, que Donald Trump podría presionar a los húngaros, eslovacos y checos, y que Orbán pierda las elecciones, entonces esa posibilidad aumenta de ese cero en el que estaba antes a un 20 o 30%. Sigue sin ser mucho, pero vemos que hay algún progreso. Así que veremos cómo se desarrolla esto. Escríbanme en los comentarios qué piensan sobre este concepto de miembros europeos de segunda categoría, que solo tienen parte de los derechos y parte de las obligaciones, y solo reciben parte del dinero, etcétera, pero que ya están enganchados dentro de la Unión y que después les será mucho más difícil, por ejemplo, cambiar de rumbo y así acercarse a alguien más. Escríbanme sobre eso, nos vemos la próxima, cuídense y adiós.